Bien, entonces, Fernández, ¿ya? David, bien, ya estamos. Como les decía, está el concepto de peso específico, gravedad específica y peso unitario, ¿verdad? Y la densidad relativa. Para estos tres conceptos hay que chiparnos un poco la mente, porque no sabemos cuáles son, qué diferencia hay y para qué sirven. Así que vamos a ello. Ya. Entonces dijimos que el suelo se parte en tres estados, ¿correcto? ¿Cuáles son? Sólido, gaseoso Ujú. y agua. Líquido, sólido y gaseoso. Correcto. Ahora, de estos tres estados, nosotros sabemos de que puedo determinar varias cosas, ¿no? El primero se simboliza con la letra Y rho y puede encontrarse así. Primero, peso específico del material. Peso específico seco del material. Peso específico del sólido. Peso específico del agua. ¿Ya? Este puede encontrarse así o puede encontrarse de esta manera, en lo que son los ejercicios del ingeniero. ¿Ya? Ahora, puede llamarse peso específico o también puede llamarse peso unitario. ¿Ya? Pero hay diferencias entre peso específico y peso unitario. Por ejemplo, la primera, el peso específico, ¿ya? Es el peso del material que entra en un determinado volumen, ¿ya? Y el peso unitario también. Entonces yo digo que este es el peso específico y este otro es el peso unitario. ¿Cuál es la diferencia? Este peso específico de aquí se asemeja más a este de acá. ¿Estamos? Y a este de aquí. Bueno, en realidad más a este de acá que yo les dibujé de último. Al peso específico de sólido. ¿Ya? ¿Por qué? En materiales de construcción ustedes vieron que el peso unitario está en dos condiciones, suelto y compactado. El suelto consiste en llenar esto con arena o grava hasta lo último, ¿no? Eso vieron con Sirpa y con Jiménez, ¿no? Llenar eso y pesarlo y dividir entre su volumen. Entonces, si yo hago eso, me voy a este concepto que es la densidad, que es la masa sobre volumen. Prácticamente es una densidad lo que sacaron, ¿ya? Pero ustedes me dicen, no, no es masa, no es densidad porque nosotros no sacamos masa, sacamos peso, ya. Pero si yo lo multiplico esto por la gravedad, densidad, masa, me dice que es la masa por gravedad entre volumen. Masa por gravedad es igual a ¿qué? Es igual al peso. El peso es igual a masa por gravedad. Y ahí está. Entonces la densidad se convierte en un concepto que se llama peso específico. ¿Correcto? ¿Ya? Entonces, introduce lo que es la gravedad, ¿ya? Ahora, este peso entre un volumen, ¿ya? Puede ser específico o puede ser unitario. El peso unitario es el peso que entra en este cilindro dividido entre el volumen que contiene el cilindro. El volumen que tiene es un volumen que nunca va a cambiar, es un volumen definido. Pero ¿cuál es el problema? Que este sólido puede tener burbujas de aire, ¿correcto? Entonces, el peso unitario suelto compactado contiene aire. Eso me quiere decir. En cambio, el peso específico, ¿ya?
es el peso del sólido dividido entre el volumen del sólido sin tomar en cuenta los contenidos de aire, ¿ya? O sea que si el aire, ¿ya? O sea que si yo lo lleno de piedras esto, ¿ya? Y esto va a estar con piedra aquí, piedra acá, ¿ya? Entre las piedras, en sus pequeños intersticios, van a haber pequeños volúmenes o espacios que no se van a llenar. Eso van a ser los volúmenes de vacío o volúmenes de aire. Y eso yo los puedo llenar con agua, ¿correcto? Entonces, ese volumen yo lo calculo en materiales de construcción haciendo un ensayo que se llama peso específico de los materiales. De modo que solamente voy a hacer el peso seco del material dividido entre el volumen del sólido, o sea, el volumen sin que tenga aire. Y este peso también es seco, entonces este peso específico se me asemeja así, ¿ya? Pero el ingeniero Efraín, porque le da la gana, de una vez maneja este concepto de acá, este concepto de acá y este concepto de acá como peso específico o a veces como peso unitario, ¿ya? O sea, no son la misma cosa, pero el ingeniero lo trabaja como si fueran la misma cosa. ¿Me entienden? La diferencia es que el peso específico, ¿ya? Es el peso del material específicamente sin tomar en cuenta el volumen de aire. En cambio, el peso unitario es el peso del material con volumen de aire. ¿Me entendieron o más o menos? ¿Se entendió? Ya. Entonces, se puede llamar de estas diferentes formas peso específico o peso unitario, pero las diferencias son mínimas. Aquí mira, vamos a empezar por esta. Peso total o peso específico es el peso de todo esto, el peso de todo esto dividido entre el volumen de todo este suelo. ¿Ya? Puede ser así o así, es lo mismo. Es peso total entre volumen total. Peso específico seco es el peso seco dividido entre el volumen total. Peso específico del agua es el peso del agua dividido entre el volumen del agua. Peso específico de sólido es el peso de sólido dividido entre el volumen de sólido. Te das cuenta que todo es lo mismo, lo único que cambia es este subíndice. A veces aquí es S, a veces este es W, a veces S es T. Y este de acá a veces es solamente sólido, a veces es total y a veces agua, ¿no? Esa es la diferencia de esto de los pesos específicos. Y muchos se confunden en esta parte y dicen, no, a la verga todo, no le entiendo a solo uno. Pero no es así. Solo es sencillo. Nada más de que estas confusiones se dan y cuando vos lees un libro y comparás con otro, ves que usan distintos términos, ¿ya? Pero todo nace del concepto de densidad. La masa que entra en un volumen. Pero como estamos en la Tierra y existe la gravedad, esa masa se multiplica por la gravedad y se convierte en peso que entra en un determinado volumen. Nada más. Ahora, si ese peso es total, es peso específico total. Si ese peso es seco, entre el volumen total es peso específico seco. Si ese peso y ese volumen son de sólido, es el peso específico de sólido. Y si ese peso específico es del agua, es el peso del agua entre el volumen del agua. Ahora, de este concepto de aquí, nace el concepto de la gravedad específica, o GS. La gravedad específica es el peso específico seco o de sólido dividido entre el peso específico del agua. El peso específico del agua es 1. Entonces, 500 entre 1, 500. 1 entre 1, 1. O sea, este es igual a este. La única diferencia es de que la gravedad específica es adimensional y el peso específico de sólido tiene dimensiones. ¿Ya? Voy a borrar todo. ¿Qué dijo el auxiliar? A ver, volvamos. Si yo sé de que el peso específico de sólido es el peso de sólido entre el volumen de sólido. Puedo decir dame un peso, David.
El peso de un material. Por ejemplo. 500 gramos. Ya, tenemos 500 gramos. Y yo tengo que el volumen va a ser de 100 gramos, 100 centímetros cúbicos. Entonces, 500 entre 100, ¿cuánto me va a dar? 5, ¿no es? 500 entre 100 es 5 gramos sobre centímetro cúbico. Entonces, al tener esto, ya estoy hablando de un peso específico de sólido. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, o sí. Ya. Ahora, si yo hablo de gravedad específica, tengo que dividir el peso específico de sólido entre el peso específico del agua. Entonces yo sé de que esto es 5 gramos sobre centímetro cúbico, y esto es 1 gramo sobre centímetro cúbico. Gramo con gramo se va, centímetro con centímetro. 5 entre 1, ¿cuánto me da? Ok. Entonces, ¿es lo mismo o no es lo mismo? Es lo mismo, pero el 1 es adimensional, o sea que no tiene dimensiones, que es este de aquí, y este otro es dimensional, que me dice que en cada centímetro cúbico voy a tener 5 gramos de material. ¿Ya? Esa es la diferencia. ¿Y para qué me sirve esta gravedad específica? Esta gravedad específica me sirve para cuando yo tengo un peso, puedo directamente encontrar su volumen. ¿Ya? Eso lo vamos a ver más adelante en la ayudantía. Bueno, ¿se entendió con todo esto o no? ¿Está claro? Sí, sí, sí. Ya. Ya se puede definir. Bien. Entonces, es lo que le decía, miren. Cuando solo con el ingeniero Efraín, solo con el ingeniero Efraín, porque con otros docentes no es tan general. Con el ingeniero Efraín, cuando ustedes escuchen peso unitario, peso específico, se guían por esto. El peso del material entre el volumen del material. Si me dice seco, es el peso seco entre el volumen total, ¿no? El peso seco entre todo el volumen total del suelo. Me dice gravedad específica, el peso de sólido, o sea, el peso seco entre el volumen seco por el peso específico del agua. Y con la gravedad específica yo puedo tener una idea de si mi material es una arcilla, es una arena o son suelos con materia orgánica, ¿no? Arcilla de 2.7 a 2.9. Arena de 2.65 y materia orgánica 2.65 para abajo. ¿Ok? Es para eso. ¿Ya? De aquí, de estas ecuaciones, es donde nace, esto no le van a entender. Cuando lleguemos Proctor, recién les voy a explicar esto. De aquí es donde nace los primeros pininos de lo que son las ecuaciones de la mecánica de suelo. ¿Ok? Las propiedades de índice. Entonces aquí hay algunas ecuaciones que ya les acabo de mostrar, pero sin gráfica. Y las mismas que les había señalado. ¿Ya? Y con eso terminamos la ayudantía de hoy, chicos, que son propiedades e índice de suelo y relaciones volumétricas y gravimétricas. La parte práctica lo vamos a ver en la siguiente clase. ¿Sí? Listo, sí. Voy a desempolvar Listo, mi sí. modelo de exámenes. Tengo algunos exámenes ahí resueltos y lo vamos a resolver. ¿Les parece? ¿Qué día sería auxiliar? Disculpe. Domingo. Ya, gracias. ¿Ya? ¿O quieren pasar entre semanas? Domingo se ve bien. Domingo está bien. Ya nada más que este domingo pues eran poquitos y mi amigo quería venir a visitarme para tomar tereré. Así que por eso no les dije. Ahora, por ejemplo, para los siguientes ejercicios, esto por ejemplo es clasificación de suelo. Cuando ustedes lleguen a clasificación de suelo, no se asusten. Yo les voy a enseñar todo esto paso a paso, cómo se usan las tablas, ¿no? Cómo podemos ir
pedazo a pedazo resolviendo los ejercicios, ¿no? Entonces, de eso no tengan pena, ¿ya? Lo vamos a ver de una forma muy interesante, ¿no? Les voy a dar algunos problemas de la vida real que parten con la granulometría y los límites, y con eso lo vamos a ir haciendo paso a paso, así. No se van a atascar, no van a tener problemitas. Ustedes mismos van a ir metiendo a su calculadora y vamos a ir determinando los índices de grupo para luego ir buscándolo acá si se encuentra en esta familia, ¿no? Por ejemplo, si se encuentra nuestro valor de 25, no se encuentra acá, no se encuentra acá, no se encuentra acá, ¿no? Puede que se encuentre por esta familia de aquí, ¿no? Y vemos si cumplen los parámetros. Entonces, todas esas cositas vamos a ir viéndolas acá, ¿ya? Si es que ustedes se animan, ¿no? Vamos a ir viendo los tipos de clasificaciones, haciendo las tablas y resolviendo según este pequeño diagrama de flujo, ¿ya? Una vez tengamos todos los datos, podemos decidir que por un método es tal cosa y por el otro es tal cosa, ¿no? Y así, tengo hartísimos problemas para resolver, ¿ya? Ustedes se animan, me dicen nomás. ¿Listo? Listo sería. Bien. Gracias. Terminamos entonces por hoy.